Buenas. Hoy vamos a hacer una cosa súper especial. Vamos a hacerle un regalo a Bogotá. El regalo consiste en hacer un podcast sobre la banda bogotana y la banda colombiana pues más famosa de toda la historia de rock en Colombia, Los Aterciopelados. Un homenaje a ellos. Y resulta que ellos nos dieron una entrevista maravillosa, pero realmente increíble. Entonces vamos a hacer doble. El podcast y la entrevista se van a publicar el mismo día. Entonces ustedes pueden tener un día completo de Aterciopelados. Así, digamos, se gozan la carreta y la entrevista. Y dice: buscas en mis bolsillos pruebas de otro cariño. Pelos en la solapa, esta sonrisa me delata. Labial en la camisa, mi coartada está hecha trizas. Estoy en evidencia, engañar tiene su ciencia. Estoy hasta la coronilla. Tú no eres mi media costilla, ni la octava maravilla. Este podcast lo hacemos con toda la admiración, el cariño, como fans, porque además para mí los Aterciopelados han sido muy importantes en mi vida y compartimos la misma Bogotá, la misma historia, la misma escena, los mismos tiempos. Entonces es una cosa que tiene que ver mucho con mi relación con la ciudad, como cuando hicimos Rock al Parque o como hicimos el Iberoamericano de Teatro en Bogotá. Digamos, historias en las cuales me ha tocado ser contemporánea de ese momento y de ese tiempo, lo cual las hace increíblemente cercanas porque este podcast se emite desde Bogotá, Colombia, y yo soy bogotana. Entonces, esto tiene que ver todo con la historia de un mundo en el que a mí me tocó vivir la maravilla histórica de los Aterciopelados. ¿Por qué digo que son una maravilla histórica? Y lo digo sin ningún viso de exageración. Porque esta gente nos va a cambiar el chip, nos va a cambiar la cabeza, realmente nos va a dar una identidad, nos va a dar un sentido de autoestima, de valía, de propia ciudad. En Bogotá hay conflictos de identidad muy grandes porque esta es una ciudad donde vienen todas las ciudades del país y cada una de esas ciudades viene con una identidad muy fuerte. Entonces, pues es muy clara la cultura de la costa, la cultura paisa, la cultura pastusa, la cultura chocuana, pero la identidad bogotana muchas veces se diluye. Sí, aquí sucede todo, es el centro de todo, pero nosotros no teníamos como una carreta nuestra real que uno dijera, bueno, pero esto sí es Bogotá. Bueno, los Aterciopelados sí lo son. Y nos van a dar una identidad maravillosa, la mejor de todas. ¿Por qué son una maravilla histórica? Repito, porque es que hay que ver de dónde venimos. Cuando los Aterciopelados empiezan a tocar música, nosotros veníamos de uno de los momentos más dramáticos de la historia de Colombia, que son palabras mayores porque nosotros hemos tenido momentos muy dramáticos. Nosotros habíamos vivido los 80s. En los 80s, Armero había quedado destruido por completo, 25.000 personas muertas, la peor tragedia que ha habido en la historia de los volcanes. Había pasado el Palacio de Justicia, la destrucción total de nuestro sistema institucional. Habían pasado la secuencia de las bombas, del enfrentamiento del cartel de Medellín contra el Estado colombiano, la guerra en las ciudades, en Bogotá, en Cali y en Medellín. En Medellín, a unos niveles muchísimo más graves y dramáticos que en cualquier otra ciudad. O sea, lo que Medellín vivió todavía no se ha terminado de contar, a pesar de lo mucho que se haya hablado del tema. También vimos la muerte de 4 candidatos presidenciales asesinados en una misma elección, incluido Luis Carlos Galán, que ya fue el derrumbe. Asistimos con horror al exterminio de un partido político. Más de 3.000 militantes de la UP fueron asesinados. Fue la bomba del Espectador,
el periódico que se opuso de frente al narcotráfico y más adelante el asesinato de su director, don Guillermo Cano. Nosotros vivimos una época indescriptible, o sea, tan dolorosa que como que uno no se la cree que vivió una época tan dura, porque cuando se viven cosas tan duras como que de alguna manera uno las pone en algún otro lado para poder sobrevivir a ellas. Lo único que nos pasó fue el empate de Freddy Rincón en un partido del Mundial de Italia contra Alemania y el hecho de que Lucho Herrera hubiera ganado la primera vuelta a España. Eso fue lo único que nos pasó que fuera chévere. Entonces nosotros estábamos de una manera, o sea, en la inmunda. O sea, realmente estábamos en un momento sin perspectiva, sin futuro, sin salida. Los espirales de violencia a esta escala. Nosotros no sabíamos cómo íbamos a manejar eso, ni siquiera sabíamos de qué se trataba. Nunca antes había pasado una cosa así como que hubiera habido una guerra de unos carteles contra el Estado colombiano que se llevaba por delante la sociedad, porque las bombas se ponían indiscriminadamente en centros comerciales, en ministerios, en cualquier parte. No había ninguna garantía de poder llegar vivo en esos días a la casa. Y en ese momento va a haber un desfogue muy importante, la rumba. La rumba, un momento en que decidimos rumbear porque era la única forma de estar vivos, porque ya no podíamos seguir confinados. Un día decidimos todos encontrarnos en los rumbeaderos, así nos mataran, por lo menos que nos muriéramos bailando. Era una cosa como tan desolada lo que estaba pasando. Era un país en ese momento, Colombia, mucho más urbano. Cerca del 70% de la población ya vivía en las ciudades. Teníamos 34 millones de habitantes según el censo del 93. Y estábamos viviendo uno de los momentos más dramáticos, como les cuento, cada una de las ciudades. Es muy importante lo que pasa en Bogotá y lo que pasa en Medellín, porque van a quedar conectados a través de la música, a través de Héctor. Nos hermanamos en esta búsqueda de sonidos que nos den una identidad. O sea, uno, ¿cómo se define en un contexto de estos? ¿A partir de qué? ¿Cómo le encuentra una vuelta a la vida? Había pasado la Constitución del 91, la gran esperanza de un futuro participativo y político, multicultural y pluriétnico mejor. Y eso es muy importante. Pero el estado de la sociedad era, digamos, la postración ante el horror. Esto no se veía nada. Y ahí, en ese momento, es que surgen los Aterciopelados. O sea, dígame si no es una maravilla cósmica. Dígame si no es un milagro del arte y de la vida que ellos empiecen a tocar en ese momento. Ellos son grandes en todo sentido, grandes musicalmente, grandes a nivel de las letras, grandes estéticamente, pero también son grandes por el momento en el que nos dieron la posibilidad de imaginar un mundo mejor, que solo era posible en la música. Éramos un país tremendamente joven, un enorme porcentaje de la población estaba entre los 15 y los 30 años, una ciudad muy joven de 5 millones de habitantes, que estaba conformando un mundo para la juventud. Estábamos tratando de buscar como una salida a todo lo que pasaba. Se estaba creando un lenguaje propio, una jerga urbana, que van a ser muy importantes dentro de las canciones y las letras de los Aterciopelados. La juventud quería romper con los ciclos de violencia que azotaban las ciudades porque era un cerco del terror el que teníamos nosotros, la ciudad llena de retenes por todas partes. Nos quedábamos en las casas de los amigos porque era muy peligroso salir y amanecíamos allá para seguir cultivando la amistad y rumbeábamos.
afuera, en el mundo, estaba el New Wave, estaban los lenguajes del rock, estaba la música electrónica, estaba el punk, estaba el metal. Y lo más importante, la escena más importante para nosotros, el rock en español. O sea, este es el momento en que hemos contado, esto lo hemos contado varias veces, invitamos a la gente a revisitar nuestros 4 capítulos sobre hacer rock en América Latina, que lo hicimos después de que vimos la serie de Rompan Todo, porque es a partir del gran fenómeno del rock argentino que surge todo, vienen 20 años de rock que estaban haciendo los argentinos, y ahí ese es el escenario, el gran contexto. El rock ha llegado a América Latina con un lenguaje, con una música, con un ritmo totalmente nuevo y maravilloso. En ese momento se va a hacer un concierto que va a ser memorable en la historia de la ciudad. Se va a llamar el Concierto de Conciertos, también conocido como Bogotá en Armonía. Contexto. Antes de Bogotá en Armonía, los conciertos en Bogotá eran un tropel porque eran mal organizados. En el concierto de Santana vendieron muchas más boletas de las que cabían y entonces la gente rompió las vallas y entró allá y la policía cogió a gases a la gente que estaba allá afuera y eso llevaban caballos. O sea, era casi que era un sinónimo ir a los conciertos y encontrarnos con tropeles. Era peligroso, íbamos igual, pero era peligroso. Entonces hay una propuesta de hacer un concierto a lo bien, o sea, como quien dice, para oír música. Sí, porque ya había pasado con la Fania, que habían sacado todas las sillas por lo mismo, porque estaban mal organizados, entonces la gente se ponía brava de que era a las 11 de la noche, estaban desde las 4 de la tarde ahí. Entonces, bueno, se va a hacer un concierto a lo bien. Y entonces, también había pasado lo de Guns N' Roses, que decían afuera Guns y adentro Roses. Digamos, teníamos conflicto con los conciertos porque no se organizaban bien y eso terminaban en tropeles. Bogotá en Armonía va a traer a todo el mundo, a ese rock hispanoamericano, no solamente el rock argentino, que es la espina dorsal de nuestra relación con la música, el rock argentino y el rock mexicano, sino que también van a traer a los españoles. Entonces vienen los Toreros Muertos, sí, que era la absoluta novedad. Vienen los Toreros Muertos, viene Miguel Mateos, vienen Los Prisioneros, viene Timbiriche, viene una cantidad de gente, Compañía Ilimitada, vienen todas las bandas y empiezan a presentarse una tras otra y todo sale bien por primera vez. Los Toreros Muertos decían cuando volvieron hace poco que ellos pensaban que ese concierto iba a hacerse cada año. Después se dieron cuenta que no volvió a pasar y que habían visto una ciudad muy diferente. Dice, cuando llegamos tocamos en una ciudad aterrorizada. Ahora hemos venido a tocar en una ciudad culturalmente importante y grande. No venía nadie, es que además estábamos encerradísimos porque durante toda la época de las bombas pues no venía nadie para un remedio. No había todas las paredes vacías de carteles. No había presentaciones, no había conciertos. Es un escenario muy parecido a cuando hablamos del Festival Iberoamericano de Teatro en Ferias y Fiestas. Porque era la misma época. Estábamos encerrados en un terror que nadie se imagina. Entonces, nosotros sí teníamos una historia de rock. Hay pioneros como fueron los Flippers, los Speakers, la banda nueva de una calidad impresionante, Génesis. Pero las disqueras no se habían interesado por el rock como un fenómeno en ese momento todavía. Eso va a suceder después, cuando viene todo el boom del rock en español. Entonces ellos empiezan a querer buscar lo que llamaban producto local. Ya, digamos, empieza a haber un interés. Viene otra cosa súper importante, MTV. El fenómeno de MTV, el rock se vuelve video. Empieza el fenómeno del video, televisores a color en Colombia, que era La Locura Furiosa. Y ya por los barrios de Kennedy, Bosa, Ciudad Bolívar, Teusaquillo, Chapinero, Usaquén, la juventud empieza a comunicarse a través del rock, como siempre lo ha hecho. Entonces, en esa escena, los bares y la rumba, había por un lado la rumba de la salsa, que era absolutamente frenética, y por otro lado también estaban las rumbas del rock, pero la rumba era un escenario conjunto.
era lo único que nos pasaba, era lo único que realmente podíamos vivir. Frente al Goce, uno de los bares de salsa más importantes, había un letrero que decía: el mundo se derrumba y yo derrumba, porque pues no había de otra. Entonces, ahí es donde va a suceder el milagro que nos llevaría a otra dimensión del destino histórico y musical. Resulta que el Restrepo era uno de los corazones del sur de Bogotá, y ahí estaba una de las plazas de mercado más tradicionales de la ciudad, y ahí, cerquita de la plaza, en el estadio del Olaya Herrera, sería una de las cosas más importantes en la historia de la música de esta ciudad, Rock al Parque. Nosotros hicimos la historia de Rock al Parque en nuestros capítulos de rock, por eso los invito a que los revisiten. Y con Rock al Parque aparecería uno de los personajes más importantes en la historia de rock, Héctor Vicente Buitrago. Entonces arrancamos con Héctor. Héctor nació en una familia de clase media baja en el Restrepo. El Restrepo es el lugar de los zapatos, es un barrio muy tradicional de Bogotá. Y llegó a la música por una de esas curiosidades. Bueno, él les va a contar todo esto en la entrevista porque fue muy bonito la manera como quedó encartado con un bajo y terminó volviéndose músico casi, o sea, por una cantidad de azares, porque le dan un bajo electrónico que para hacer una banda y queda sin banda y con el bajo. De ahí se va a encontrar con la música que se está haciendo en Medellín. Y como les digo, en Medellín la cosa es muy grave. Medellín tiene la forma de una batea. Quiere decir que es redonda, las ondas explosivas reverberan. O sea que tiene un efecto mucho más grave de lo que tenían en Bogotá, que es como una cinta larga. Y el fenómeno de esta violencia, pues originalmente surge en Medellín. Lo que ellos van a vivir entre la desigualdad, la violencia, la exclusión, la época de Rodrigo de No Futuro. Medellín pasa una de las sombras de la historia. ¿Y qué puede uno tocar en un momento de esos? A ver, pues ultra metal, ¿me entiende? Death metal, punk, porque lo que está pasando es así de grave. O sea, eso que en las sociedades europeas podía tener un sentido figurado, que pasa, aquí es literal, ¿sí me entiende? Aquí realmente pasaba eso. Donde más tenía sentido el punk era en Medellín, porque en Medellín estaba devorado por todas los espirales de violencia. Entonces, en ese momento, el metal y el punk van a ser el sello de Medellín. Y toda esa violencia se tiene que poder expresar en la música porque está pasando en la realidad. O sea, la gente la mataban en las discotecas. Entonces, como pasó en Oporto. O sea, en Medellín pasaron cosas de verdad muy, muy, muy miedosas. Entonces, de ese Medellín punk, aparece un personaje que se llama Dilson Díaz. Y Dilson Díaz va a terminar encontrándose con Héctor, fusionando esas dos historias, el mundo de Medellín con el mundo de Bogotá, para formar una banda crucial en nuestra historia, La Pestilencia. Y la pestilencia era el desahogo, la rabia y el pogo, que para nosotros el pogo era súper clave, ¿sí? Entonces Héctor se convierte en un sinónimo del punk y se vuelve ese puente entre el rock de Medellín y el rock de Bogotá y crea una narrativa distinta, y esa narrativa ya tiene la jerga del rock, que ya llamaríamos el parlache, ¿sí? Al mismo tiempo se están creando bandas, está surgiendo Café Tacuba, que es algo paralelo en nuestro experimento histórico y musical, que también tiene toda la jerga. Pues miremos cosas como lo que va a ser después, más adelante, Chilanga Banda. Y digamos, estamos expresándonos de muchas maneras. Sí, está surgiendo una creatividad impresionante en este continente, lacerado entre las dictaduras, el narcotráfico y todas las cosas tan terribles que nos pasaban.
Por el otro lado, en otro universo paralelo, antes de que se encuentren en la magia de la música, que es donde se pueden encontrar los genios, los dioses, las hadas y los elfos, aparece una mujer que ella viene de un estrato social pues alto, con privilegios, tiene una formación musical desde muy niña, se llama Andrea Echeverry. La influencia de la mamá va a ser muy importante a nivel musical y ella aprende a tocar guitarra y a cantar desde pequeña. Y Andrea, pues vive en Bogotá, y Bogotá queda en América Latina. Y en América Latina, ¿qué hay? Boleros y rancheras. Porque en América Latina eso es lo que hay. O sea, las rancheras mexicanas, los boleros, la música caribeña, el son, todo eso nos permea, es parte del aire que respiramos, es parte de la cultura que tenemos. Entonces, esos géneros van a acompañar muchísimo, sobre todo a las generaciones de los padres y los abuelos que crecieron con los boleros. El bolero acá tiene un significado importantísimo y la cultura mexicana en Colombia es una fusión profunda. Aquí se celebran las cosas con mariachis, los matrimonios, o sea, cuando una cosa tiene todos los hierros, entonces tiene mariachis, ¿sí? Entonces toda esa influencia de los boleros, que era como los padres y los abuelos se enamoraban, y toda esa influencia de los mariachis le llega a Andrea. Andrea va a estudiar artes plásticas en la Universidad de los Andes y en ese ratico deja un poquito de la música de lado para entrar en toda la búsqueda estética. Y después la Universidad de los Andes queda cerca de los cerros de Bogotá, de los cerros orientales, que Bogotá está toda enmarcada en cerros. Sí, usted los puede ver desde todas partes y desde ahí es así como nos orientamos. Sí, las calles son perpendiculares y las carreras son paralelas y nosotros sabemos dónde estamos porque miramos los cerros. Y cuando no hay cerros no nos orientamos y nos perdemos. Entonces, en otras ciudades nos perdemos porque no hay cerros. Entonces resulta que estos cerros nos llevan al centro de Bogotá. Y el centro de Bogotá es un lugar, un espacio caótico, frenético, donde está la rumba, donde está la movida, donde está la jugada. Y ella se va a inspirar ahí, en la estética del centro, en los mercados de San Victorino, que es donde se venden todas las chucherías que se necesitan en las ciudades, de las piñatas para los cumpleaños hasta cualquier piecita que se le daña a usted, cualquier cosa se encuentra en San Victorino. Y también estaba el pasaje Rivas, que es un pasaje típico artesanal donde todo el mundo que va a hacer por primera vez una casa va al pasaje Rivas y se compra ya los asientos y las gualdrapas, que era, digamos, lo más accesible para poder crear una casa cuando usted se salía de su casa y se iba a vivir solo al pasaje Rivas. Y eran las aglomeraciones de buses urbanos porque no existía ni Transmilenio ni nada de eso. Ni siquiera los ejecutivos. Había una mano de busetas peleándose las unas a las otras por la guerra del centavo, recogiendo a la gente en las esquinas más peligrosas porque les pagaban por el número de pasajeros que recogieran. Entonces se mataban para recoger pasajeros y aquello era de terror. Y llegaban todos a un barrio que queda cerca de los Andes que se llama Germania. Era la rumba, el desenfreno, la locura, el no futuro, el rock. Y todo esto gravita en el aire. Todo esto está pasando cuando sucede lo más impresionante de todos.
Andrea y Héctor se conocen. Y ahí cambiaría el cosmos. Se conocen y quedan flechados de una, porque tenían todas las atracciones posibles entre dos polos tan opuestos y tan distintos que están destinados a transformar el mundo en el que vivieron y nacieron. Entonces ellos empiezan a hacer dúos. El primero es Delia, y van a ser Delia y sus aminoácidos, y empiezan primero como pareja porque pues quedaron flechados, entonces primero es una historia de amor. La historia de amor dura bastante menos que el proyecto de vida que ellos van a generar, lo cual es una maravilla porque, o sea, es como el amor es lo que los une, lo que los acerca, pero el arte es lo que los inmortaliza realmente, porque ellos estaban hechos para transformar el mundo nuestro. Entonces, ellos van a montar un bar. Estamos en una escena donde la rumba es la única representación de la vida que tenemos. Así que los bares son el único lugar donde podemos existir. Entonces ellos montan un bar. Y montan un bar que era de punk y de rock, que se llamaba Barbarie Bar. ¿Sí? Y en ese momento la escena de los bares era difícil también, no era que fuera fácil porque les dio por una hora zanahoria en una época que es que teníamos que cerrar a la 1 de la mañana, entonces empezaron a hacerse los afters, porque la gente no puede dejar de rumbear a la 1 de la mañana, ¿qué iba a hacer con el resto de sus vidas? Entonces, bueno, ahí viene todo un movimiento de bares clandestinos. Los bares van a tener, digamos, todo lo suyo para poder funcionar, y ellos van a empezar por el mundo de los bares. En el centro de Bogotá están surgiendo otras bandas sumamente importantes, La Derecha, las 1280 Almas, Darkness, Catedral. O sea, nosotros tenemos un movimiento de bandas que se están dando en ese instante y todo se va juntando, y Héctor y Andrea tienen el dúo de Delia y los aminoácidos, que es la primera banda que van a tener, y están con el bar de Barbarie. Andrea, aquí es donde está la fusión que es tan maravillosa. Andrea tiene la voz y tiene la propuesta estética. Y la propuesta estética es fundamental porque eso es lo que le va a dar la identidad a la banda, a la ciudad y a nosotros. O sea, uno veía esos videos de Andrea en MTV y por primera vez se veía nosotros reflejados en 1000 historias, de 1000 películas, de 1000 relatos que nunca eran nuestros. De pronto sí vemos gente que nos hablaba en nuestro propio acento, que nos miraba como nos miramos nosotros. Era una cosa absolutamente increíble empezarnos a ver. Y la propuesta estética nos va a llevar a lo kitsch. Y eso va a ser, digamos, el sello diferenciador de ellos, la propuesta estética. Les van a cerrar Barbarie y van a tener que hacer Barbie. Y hay un momento en que ellos dos se separan. Se acaba la pareja, pero hay un momento en que él, muy afortunadamente y muy maravillosamente, además porque él estaba muy contento en el encuentro artístico con Andrea, porque nos contaba, y eso lo vamos a ver en la entrevista, que estaba saturado de la violencia tan brava que venía de ese mundo punk, de donde él provenía, porque decía que con la pestilencia les tocaba pagar los daños de todo lo que rompían en el concierto, le tocaba pagarlos a ellos, y pues también muy, muy berraco, uno tratando de sobrevivir y además pagando literalmente los vidrios rotos y el reguero de vidrios. Entonces, que él quería una propuesta mucho más suave, así que esta propuesta estética y esta frescura de todas las influencias musicales que trae Andrea viene muy bien con esa nueva necesidad musical y espiritual y de onda en la que venía Héctor, y se encuentran. Entonces después él le dijo a Andrea, venga, ¿y vamos a seguir haciendo música o qué? Y ella le dijo sí. Y ahí fue cuando, mejor dicho, nació el cosmos. Porque ellos se van a poner a hacer música, pero ya no van a tener el nombre de Delia y los aminoácidos, porque esa etapa ya no es. Ahora van a ser los que son los propios, los más tremendos, los más impresionantes, los Aterciopelados.
Y entonces ese nombre lo sacan de Simone de Beauvoir, que citaba a Terciopelados, la flor de la pasión, era una frase que habían oído de esas conversaciones. Y es la banda que se encuentra el terciopelo, el kitsch, la estética de los buses urbanos que les digo que andaban matando en las esquinas por el centavo, la ruta que empezaba en Germania, toda esa, digamos, esa ciudad frenética, pastiche, chistosa, dura. Todo, o sea, todo ese caleidoscopio de posibilidades visuales, esa movida del centro, es que andar por el centro con todos esos teatros y esa mano de películas y esas transformaciones que el centro tiene entre el final de la tarde y cuando uno sale de cine, que cuando sale de cine eso es Thriller, ese es el puro video de Thriller, y cuando entra está la gente entrando a cine amorosamente y eso sale uno y esto ya es la barbaridad. Era una ciudad fuerte, vibrante, donde nos uníamos alrededor de los cineclubes, los teatros y la rumba, porque el arte era la única manera de sobrevivir y es ahí donde ellos se van a componer por primera vez Mujer Gala. Y Mujer Gala va a ser, pues como va a ser, fuerte, expresiva, disruptiva, tremenda. Y esa canción va a ser la carta de presentación de los Aterciopelados. Andrea va a romper todo el modelo femenino de las chicas que trataban de ser estas chicas bonitas que dicen todos los catálogos y las revistas que las chicas deben ser. Y Andrea crea un referente de mujer completamente distinto, una mujer creativa, empoderada, una mujer dueña de su estética, de su cuerpo, de su voz, de su vida. O sea, una cosa nunca antes vista. Ella va a ser, por las posibilidades de nuestra construcción de feminismo y de mujer, con esa estética, lo que no se imagina, su guitarra con flores. Esta mujer le dice a las niñas, se puede ser algo completamente diferente, se puede ser rockera. El rock era completamente masculino. Entonces, que ella fuera digamos, la presencia frontal de la banda, rompe totalmente el arquetipo de lo que estaba pasando ahí, porque era la única en ese momento. Vendrían otras después, pero ella abrió toda la trocha. Ella fue la primera que se plantó con una estética totalmente propia, con una manera de narrar, de vocalizar, de decir, de moverse, que no se había visto antes y que éramos todas nosotras. Ella nos reflejaba a todas. Ver a Andrea era sentirse muy acompañados en el camino de la ciudad. En esa época empieza la explosión del rock en español, hace que grandes bandas como La Maldita Vecindad, Café Tacuba, Caifanes, muy importante para nosotros, Fito Páez, Papacito, ya le hemos hablado muchas historias a Fito Páez, Soda Stereo, digamos, lo máximo, Los Prisioneros. Todo esto que estaba atravesando América Latina, un lenguaje propio, una manera completamente nueva. Entonces, bueno, que si eso era rock, que si eso era pop, lo que tú digas, esa definición, hace rato que no nos interesa tenerla clara, además porque todos bebíamos de las fuentes de nuestro folclore, como el rock inglés bebía de las fuentes de su propio folclore. O sea, Jethro Tull lo que hace el folclore de las cantos rurales de la Inglaterra y apela al mismo medioevo. Sí, las bandas, muchas de las bandas de rock inglés beben del folclore, y el mismo rock como tal en Estados Unidos, donde nació, es una mezcla del folk y del mundo africano. Entonces el folk siempre formó parte del rock.
y uno lo ve desde Bob Dylan hasta Crosby, Stills, Nash Young, pero cuando vamos a hacer nuestro propio folclore, ¿les parecía rarito o chistosito? Pues es tan folclore como el de ellos, man. Así, tal cual. Solo que es distinto porque somos nosotros y no son ellos. Entonces, toda esta búsqueda que les digo de la maldita vecindad y de Cafeta, y todos ellos nos va a dar una sonoridad y una identidad histórica tan poderosa que nos pone en el mapa de nosotros mismos, en un mundo para la juventud que se va creando en América Latina así. Entonces, en ese momento, como esto estaba generando un boom tan grande y todo el mundo quería oír esto, hay búsqueda de lo que las disqueras llaman el mercado local. O sea, música que se estuviera haciendo en Colombia, música que se estuviera haciendo en Bogotá, y ahí se encuentran con las 1280 almas, con La Derecha, con Poligamia, Las Viciosas y con Aterciopelados. Entonces, por primera vez existe el escenario para que las disqueras se interesaran en sacar adelante a los grupos colombianos. Como les digo, había grupos, la Gran Sociedad del Estado, Columna de Fuego, los conciertos del Ijacá. Sí había una escena de rock en Bogotá, pero no había disqueras que la registraran. Ahora por primera vez se junta la escena con la disquera y además está MTV. Y eso hace la diferencia porque ya hay unas condiciones para que esto deje de ser un tema de unos pocos y se pueda dar a conocer en una gran medida. BMG le apuesta a los Aterciopelados con el corazón en la mano. Y un artista, gran artista y amigo mío, Rodrigo Facundo, va a ser el que va a hacer carátulas para ellos y eso también entronca con la estética de ellos. Entonces, con el corazón en la mano, va a vender 50,000 copias. Y los Aterciopelados no lo pueden creer. Entonces, mire, si el Olimpo nuestro está formado por estos dioses, como Charly García, como Soda Stereo, como Fito Páez, que son todos los argentinos, los dioses nuestros son los Aterciopelados, así, dentro del Olimpo del rock de América Latina. Los propios de nosotros son los Aterciopelados. Sí, ya había venido Charly García acá, ya había hecho un concierto asombroso donde llovía y él había venido por primera vez, sorprendido de que todos conociéramos su música. Ya habían empezado a llegar, ya nosotros estábamos empezando a existir en el planeta, ya había venido Soda Stereo. Una vez que nos echaron a traer los caballos y la policía porque el concierto no se iba a hacer y se anticiparon al tropel y crearon la represión de un tropel que no había existido para Canción Animal. Pero bueno, todas esas cosas nos pasaban a nosotros para tratar de hacer rock acá. Pero se juntan todas las condiciones para que ellos tengan, los Aterciopelados tengan la posibilidad de grabar con todas las condiciones técnicas que puedan hacer escuchar toda su música. Sí, porque antes no había esas condiciones técnicas, entonces el sonido era sucio, el sonido era difícil. Ahora viene un sonido pulido, elegante que llaman. En 1995 cambia la música para siempre, porque hay un antes y un después. Va a surgir el álbum El Dorado, y es por los 28 años del álbum El Dorado, el concierto que dieron los Aterciopelados en el Palacio de los Deportes para celebrarlos. ¿Por qué 28 años? Porque iban a ser los 25 y vino la pandemia, entonces tocó a los 28. Entonces se hacen los Aterciopelados
Nos encontramos varias generaciones allá. En ese momento, mi hija me hace ese regalo de cumpleaños, la boleta de los Aterciopelados. Yo quedo loca de volver a ver los Aterciopelados y entro en contacto con su grandeza, con su inspiración histórica, y les digo que vengan y ellos vienen y que hagamos un cuento y lo hacemos, y lo estamos haciendo acá. Y además para mí eso fue una cosa impresionante. Durante esos años yo tenía un programa en la Radio Universidad Nacional que se llamaba Imaginarios del Rock y trabajaba con una franja de rockeros. Así que ese tiempo es el tiempo en que nosotros estamos en la radio universitaria haciendo rock, y es el tiempo de Rock al Parque, y entonces los Aterciopelados resuenan en ese mundo que estamos transmitiendo nosotros a través de la radio universitaria. Y es cuando va a empezar el primer Rock al Parque, y el Rock al Parque va a ser, digamos, nuestro nacimiento histórico como un festival continental gratuito que va a construir el mundo para la música rock en Colombia, Rock al Parque. Entonces, ahí cuando empieza eso sale El Dorado, y El Dorado, inspirado en la leyenda por la que nos conocemos internacionalmente, nuestro aeropuerto se llama El Dorado, y la historia de la leyenda de Guatavita del Dorado, no solamente nos hace conocer internacionalmente, sino fue la quimera por la que naufragaron tantos delirantes que vinieron detrás del Dorado, cuando un imperio nos convertía en la terrorífica aparición de sus propias quimeras. Entonces, ellos empiezan a mezclar las influencias del contexto familiar, los refranes. Nosotros hablamos en dichos. Para cada cosa tenemos un refrán. Esos refranes están en ese álbum. Digamos, en Colombia los dichos son una manera de relacionarnos. Sí, entonces tenemos cualquier cantidad de refranes. Entonces están los refranes, está la lengua callejera, el mundo para la juventud, un nuevo lenguaje fresco, natural, es el que se encuentra en los discos. En el álbum de los Aterciopelados van a estar éxitos verdaderamente importantes como Bolero Falaz. O sea, eso no se había visto. Tomar la estructura de un bolero, y los boleros en América Latina son melosos, con todo el cariño, pero son súper melosos, ¿sí? Dulzarrones, y estos le meten a ese bolero falaz una fuerza y un engaño y una expresión de rabia. Lo mismo que el rock, cuando surge en los Estados Unidos, lleva una fuerza de lenguaje que no era posible en las baladas que existían antes de que irrumpiera el rock and roll. Los Aterciopelados le van a poner a nuestros ritmos tradicionales un lenguaje que no existía antes ni se permitía en los boleros. Sin ti no podré vivir jamás. Y entonces en el bolero falaz dicen, no, esos besos ya son de otra, estoy hasta la coronilla, tú no eres mi media costilla. Y empiezan a reflejar la realidad de las relaciones, malos y sí, malos y no, ni pregunten. Uno escucha lo que está viviendo, lo que está pasando, y esa sincronía entre la vida, la ciudad, la identidad, la esperanza, una nueva manera de mirar el mundo, los hace a ellos increíblemente grandes porque conjugan una conciencia histórica profunda del momento en el que están viviendo. Lo saben captar, lo saben cantar y nos lo saben entregar de una manera en que nos genere identidad y fuerza. Por eso son tan grandes. Cuando un grupo logra hacer eso, logra la grandeza. Entonces, ellos tienen Siervos sin Tierra porque pues aquí el problema de tierras todavía se está resolviendo. Ellos hablan de pilas porque es la época de la limpieza social. Y ellos hablan en la canción Pilas a los ñeros porque a la gente la mataban por las noches y se la llevaban a los cerros. ¿Sí? Ellos hablan de una realidad que está sucediendo ahí en la calle. O sea, usted oye a los Aterciopelados y sale y lo ve ahí. El video de MTV que la va a romper, Florecita Rockera. Porque la Florecita Rockera es una mujer que ella no se aguanta, o sea, ella no se aguanta ni que la maltraten, ni que la humillen, ni que la acosen, ni que se la monten. Ella no está para esas. Ella es otro tipo de mujer.
Y esa florecita rockera va a dar una fuerza a todo un femenino que necesitaba otra manera de narrarse. Va a estar la florecita rockera. Va a estar Colombian Connection, que es una manera absolutamente hermosa de narrarnos desde nuestra más profunda belleza, atravesando los dolores que tenemos. Sí, nos mataron, sí, porque es que aquí hubo un genocidio. O sea, la llegada de la colonización española a América Latina es brutal. Sí, en todos lados, es brutal en México, es brutal en el Perú, esas historias de Atahualpa, de Moctezuma, de las traiciones, son terribles y ellos lo cantan El Dorado, pero también cantan nuestra belleza y también es algo que nos conecta con Colombia, se llama Colombian Connection y nos conecta con Colombia tal cual, o sea, así, común y corriente, de una manera ellos logran un lenguaje y una puesta en escena, una estética, una vibración y un sentimiento que los hace los verdaderos cultores de ese mundo en el que estábamos y nos arroja de la violencia, como dicen al principio del concierto, en el país donde la violencia no iba a parar nunca, en el país donde nada iba a cambiar, ellos lo cambian todo a través de la música. Entonces hacen Colombian Connection. En la fuerte sexualidad Candela, para definir las cosas y no queden en el aire. La estaca que toma además del tiempo de carrilera, toman la música de carrilera que es una música bastante fuerte en términos de temática, ¿sí? Y la convierten en parte de la estética. Ya habían hecho cosas muy originales, disruptivas y diferentes como Sortilegio, en un país donde se cree mucho en la brujería. Entonces ellos hacen Sortilegio y eso es fantástico porque sortilegios hay. Sí, aquí se dice que no hay que creer en brujas, pero que las hay, las hay. Entonces Sortilegio viene muy a la medida. Y bueno, de ahí para adelante, más adelante con Caribe Atómico van a tener una canción muy poderosa que se llama Maligno. Y de ahí para adelante, como dicen, el resto es historia. El resto es historia, es que se vuelven la banda más importante de la historia de Colombia, se vuelven una de las bandas más fundamentales de América Latina, se vuelven un fenómeno del rock en español, se vuelven la banda sonora de las posibilidades de un país diferente, crean un mundo para la juventud, reflejan nuestra historia, nos narran en sus canciones y en su estética, y nos hacen el maravilloso favor de existir. Con todo el amor y por todas estas anteriores razones expresadas con tanto cariño, a Bogotá le regalamos un podcast de Aterciopelados. Nosotros nos sentimos con el regalo de Aterciopelados en nuestras vidas y no contentos con esto, les vamos a pasar la entrevista para que se la soden toda. Entonces, desde los espacios de la violencia, la sin salida, la rumba, la estética, aquellos que entendieron el tiempo histórico en que nacieron, MTV, los Aterciopelados que cambian el mundo y toda la historia que alrededor de ellos nos hace ver un mundo que antes de ellos no existía, que ellos crearon para nosotros y que hizo la diferencia para toda una generación en Colombia y en América Latina en la narración de Ana Uribe. Para ustedes feliz día, cualquier día que este sea. Y dice: buscas en mis bolsillos pruebas de otro cariño, pelos en la solapa, esta sonrisa me delata, labial en la camisa, mi coartada está hecha trizas, estoy en evidencia, engañar tiene su ciencia, estoy hasta la coronilla, tú no eres mi media costilla, ni la octava maravilla. Este podcast fue grabado en Los Gatos Estudio y fue posible gracias al equipo de dianauribe.fm, que está integrado por Diana Suárez, Milena Beltrán, Arturo Jiménez Viña, con la musicalización de Eduardo Corredor Fonseca de Rueda Sonido y con la ayuda fuerte y poderosa
de Santiago Espinosa Uribe y Laura Rojas Aponte del podcast Cosas de Internet. Que no doy, que si estoy